Muy buenos días a todas, todos, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con Iván Uriel Atanasio Medellín, autor de la obra Aves de Paso, una publicación editada por esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y que forma parte del proyecto literario Apología del Encuentro, junto con las novelas El Surco, El Ítamo y El Muro. Para conocer un poco más de nuestro autor, me gustaría compartirles un poco de su experiencia. Iván Uriel es escritor, politólogo, poeta y también cineasta mexicano. Es considerado un referente de la literatura testimonial y un innovador de la prosa poética hispanas. Estudió Ciencias Políticas en la UPAEP y es maestro en Letras Españolas e Hispanoamericanos por la Universidad de Barcelona. Es autor de los poemarios Navegar sin remos y Puntos Cardinales, produjo los documentales Tu ciudad, tus derechos e Hitos y realidades y utopías. Dirigió las cintas Día de descanso, De sueño y lucha y La voz humana. También obtuvo el mérito juvenil de la ciudad en Jalapa y cuenta con el premio Aportación a las Letras Mexicanas, Premio Nacional de Gestión Cultural y el Premio de la Academia Literaria de la Ciudad de México, entre otros. Actualmente conduce la serie Miradas con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Ultraméxico los programas Encuentros y México Migrante. Y hoy nos acompaña a celebrar el Día de las Infancias. Mediante la prosa y la poesía Aves de Paso, reúne las historias de Lía, Adair y Enzo, tres infancias que se ven obligadas a enfrentar procesos de desplazamiento forzado y cuyas vivencias, sentimientos y emociones nos conducen a reflexionar sobre las implicaciones que tiene dejarlo todo atrás y la importancia de defender los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana. Iván Uriel, gracias por acompañarnos. Es un placer poder charlar el día de hoy contigo sobre este trabajo. Quisiera comenzar poniendo en valor la decisión de centrar esta historia en las experiencias de vida de una niña y dos niños y preguntarte, ¿qué elementos de esta etapa de la vida resaltas que la hacen distinta de la perspectiva de una persona adulta para narrar el desplazamiento forzado? Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme saludarte, Angélica, Carolina. De verdad me siento muy feliz de compartir con ustedes Aves de Paso, un esfuerzo literario que hemos realizado en conjunto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y que realmente nos ha permitido explorar la migración desde una perspectiva de las infancias y adolescencias y al mismo tiempo desde una perspectiva de derechos humanos. Yo me siento muy contento y agradecido de esta oportunidad y por supuesto de tener este conversatorio y en conjunto poder explorar los derechos humanos desde esta perspectiva. Y para mí es muy importante centrarme en la migración desde la perspectiva de la infancia, porque cuando yo comienzo mis primeros cuentos a los 9 años, fue precisamente por el contacto migrante que yo tuve en mi familia. Mi padre migra y en ese momento, para mí como niño, el poder crear una realidad alterna estaba en la escuela, por supuesto, compartir con mi hermana, mi hermano, con mi mamá, pero también en la expectativa de poder estar en contacto con mi papá. Y entonces lo que yo hacía era crear una realidad alterna a todas las emociones. Y esa realidad alterna fue escribir mis primeros cuentos, escribir estas historias que se pasaban en Radio Universidad Veracruzana. Pero cada semana, cuando mi papá llamaba, yo tenía la ilusión de correr al teléfono y poder hablar con él para contarle una de estas historias. Entonces, para mí ese era el primer contacto que tuve con la migración como niño cercano o viviendo la migración en la familia, y después ya de joven tuve la oportunidad también de conocer los campos, de trabajar en los campos, en los cultivos, sobre todo en la pizca de chile, en la siembra de fresa, y en toda la migración que se da de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de un país a otro, y conocer de cerca no solamente la infancia migrante, la adolescencia migrante, sino lo que conlleva en las familias. Y por ello creo que Aves de Paso era un capítulo importante para mí como escritor, aparte de la trilogía migrante, porque aunque aparecen personajes de infancia y adolescencia en El Surco, en El Ítamo y en El Muro, no había una de ellas como con toda la trama centrada en la infancia y en la adolescencia migrante, y por ello creo que esta idea que tuvimos en conjunto
con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue para mí muy especial. El poder centrarla en este proceso de movilidad y también con la experiencia de las cosas que habíamos hecho aquí en la comisión. Gracias, Iván. En la primera parte de tu novela se inicia contando la historia de Lía, una niña que evoca a otras chicas en cualquier lugar del mundo, con sueños e ilusiones, en la que su familia es la parte más importante de su vida. Y en el relato nos muestras cómo la situación cambia, como lo describes en el siguiente párrafo. Esa mañana escucho en la escuela que lo que oía como rumor era verdad, que los negocios quebraron por falta de ventas, por no pagar cuotas. Había una razón de peso por la que los maestros no llegaban. Algunos temían dar clases sin protección. Las calles que un día fueron del día, una expectativa quedaban clausuradas por el temor. Y a Lía le angustia escuchar el martirio y opta por crear una realidad alterna. Su padre dijo no hacer caso a las noticias. Nada podría pasarles si estaban juntos. Lía sentía paz. No le atemorizó la primera solicitud ni la seguidilla de ataques que replicaran. Era la normalidad en esos rumbos. Era probable que fuera un derecho de piso que, como en los parques, se paga para marcar. Esto viene en la página 21 de tu libro. Este fragmento nos muestra cómo la realidad va cambiando para las personas. Para una niña como Lía, en el que el derecho a vivir una vida sin violencia se ve vulnerado. Más tarde también nos cuentas sobre la separación familiar que se vive y cómo se vuelve una niña refugiada. En este sentido, ¿qué consideras que esta historia que nos cuentas puede sumar a la discusión sobre los derechos de las infancias? Muchas gracias, Caro. Yo creo que en el caso de Aves de Paso, lo más importante fue definir la trama, es decir, cuál era, dentro de todas las migraciones que se dan en el mundo, cuál podía ser la causa, la razón, la circunstancia, el entorno de los personajes. Por supuesto tenemos en el caso de México dos diferentes fronteras y las causas son múltiples, pero se busca un sueño, un anhelo, una mejor oportunidad, el trabajo y una movilidad laboral amplia. Y también tenemos en el mundo y en diferentes regiones muy centrada la migración por el desplazamiento forzado, por el desplazamiento de las ideas, de la creencia, de la fe. Y esto para mí fue muy importante al momento de definir los personajes, es decir, por qué definía cada uno de ellos. En el caso de Enzo, para mí era importante que se resaltara que él buscaba esta migración universal de una mejor vida para su familia, una mejor oportunidad de vida. Y en el caso de Adair, por una persecución religiosa, es decir, el personaje de Adair es muy interesante desde mi perspectiva, y lo escuchaba y ahora lo comentaré en un conversatorio que tuvimos recién, porque él migra cuando sus padres han sido perseguidos por su religión, pero él tampoco cree en la religión de sus padres, es decir, él tiene su propia fe, y entonces él enfrenta esta situación diversa, y Lía en su caso migra por una persecución política, por una persecución de comunidad a comunidad, y entonces ella trata de comprender el por qué suceden estas situaciones, por qué deben irse de un lugar a otro, qué les ve forzado a hacerlo, no por voluntad, sino que la voluntad en ese caso se convierte en la supervivencia. Y por ello el centrar Aves de Paso en esta movilidad infantil fue muy importante para mí, porque así como en las demás novelas, y lo sabemos, la mayoría de publicaciones sobre migración son estadísticas financieras, estadísticas de desplazamiento forzado, estudios por supuesto, investigaciones muy serias, pero queda también en la parte literaria las historias humanas, aquello que no se cuenta, y por supuesto desde la perspectiva infantil, aunque se han hecho muchas películas maravillosas sobre ello, en el caso de las novelas yo quería pues abonar un poco desde esta perspectiva literaria con los testimonios de todo aquello que yo conocí tanto de niño, con la niñez migrante, como también en la adolescencia migrante. Y de todas estas historias conformar un personaje que a través de sus manos pudiera contar la trama, porque Lía no, ya lo verán si nos haga favor de leer la novela Aves de Paso, Lía no habla por una circunstancia muy peculiar, sino que todo aquello que ella narra lo narra con sus manos, con su mirada, y las y los niños que le escuchan, las y los adolescentes que le escuchan, vierten sus historias en esta perspectiva. Unir la literatura en el personaje de Lía con los derechos humanos, para mí nos abre la sensibilidad, la empatía
y eso es lo que buscamos todas y todos quienes nos dedicamos al arte de alguna u otra forma, y en el caso de la literatura, unirlo con, por supuesto, la defensa, la procuración y la difusión de los derechos humanos para las infancias y adolescencias en los diferentes puntos y derechos que existen en la movilidad humana. Es decir, que cuando vemos un niño que va migrando, podamos tratar de tener la empatía de eso que sucede en su mente, que es distinto a la de los papás, y cómo tratan de crear esos otros mundos dentro de su propia imaginación, en la cruda realidad en la que se vive, por supuesto, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, pero con esa esperanza que está más allá de la supervivencia. Ya no tiene a quien rendir labores, ni tiene a quien dirigir un pregón. Y esas manos que una vez jugaron con un carrito de madera e hicieron al papalote desafiar al viento por afición, esas manos ahora tiemblan entre las carpas levantadas por la urgencia y las cortinas colocadas por la desesperación. Sus manos consumidas, frémulas de la nerviosidad, son el dejo que aún le queda de la inocencia que aún debiera tener su edad. Parte 2, Adair, en la página 93. Un aspecto a destacar de esta obra es su universalidad, porque fragmentos como este nos recuerdan las imágenes que hemos visto en esta misma ciudad ante la llegada de miles de personas en las caravanas que llegaron a la Ciudad de México desde 2018, pero que bien podrían referirse a las infancias refugiadas que sobreviven en Jenin, en la Palestina ocupada, a las víctimas del desplazamiento interno en los barrios de Puerto Príncipe, asediados por las pandillas en Haití, a quien han tenido que salir de sus hogares por el conflicto en Sudán del Sur y han hallado refugio en la vecina Uganda, o incluso a las infancias que habitan los campamentos junto a las vallas en Melilla, en el Mediterráneo español. Es precisamente esta universalidad la que permite visibilizar los riesgos asociados a la movilidad forzada y a las vulnerabilidades que enfrentan en particular las infancias, pero también nos obliga a reivindicar que en el contexto actual en el que la imposición de políticas migratorias restrictivas y deshumanizantes, en el que crece la retórica xenofóbica y racista, tenemos que encontrar espacios para la solidaridad y para el reclamo, para exigir que los estados cumplan con las obligaciones que han contraído en el marco del derecho internacional. Y en este sentido, Iván, te pregunto, ¿qué conversación esperas que se genere entre las personas lectoras de esta novela? Muchas gracias, Caro. Realmente, cuando iniciamos el proceso de Aves de Paso, tenía en mente, por supuesto, el que las personas que nos hagan favor de leerla puedan tener esta empatía de la que hablamos y también se interesen en reflexionar el tema, más allá de quienes nos dedicamos desde el arte o, por supuesto, desde la defensa de los derechos humanos al tema. Y algo que yo tenía esa esperanza también era ver cómo la recibían especialmente las adolescencias y juventudes al leerla. Y tuvimos recién un conversatorio muy especial que está perfecto para responder esta pregunta, en donde cada uno de los participantes del conversatorio era una niña o adolescente representando a los personajes de la novela. Entonces había una niña, Regina, que hizo el personaje de Lía. Estaba también en esta perspectiva de cómo podían participar desde asumir a los personajes. Estaba quien narraba la trama, que era Kendra. Ella hacía el papel, en este sentido, del refugio que nos narra la novela. Fernando hacía el personaje, en este caso, de Enzo, y también teníamos a Adair, y Adair estaba a través de Bruno, desde su voz, desde su perspectiva. Ellos hicieron el conversatorio a través de Cipina Veracruz con la maestra Mercy Pérez Arévalo, y lo fantástico fue que el conversatorio surgió a partir de la defensa de los derechos humanos, pero desde lo que ellos pensaron y sentían como personajes, y lo unían con su propia vida de niños y adolescentes. Y creo que ahí para mí fue muy especial porque la novela cobró su propio camino, su propia vida, a través de ver cómo la recibían lectores de esa edad. Y fue muy especial, realmente yo me sentí muy contento, ya también podemos compartir el link para que puedan ver ese conversatorio, cómo asumían los temores y también las esperanzas dentro de ese entorno en el cual ellos reflexionaban la importancia que podía tener el que entre ellos se reflexionara también la migración, la movilidad de la niñez y de la infancia. Y creo que eso es lo que puede abonar esta novela a todos los estudios que se hacen y publicaciones, el poder generar también una discusión literaria y que las niñas y niños, las adolescencias, puedan acercarse a esta trama y sentir lo que Lía siente,
imaginar lo que Lía imagina y construir sus propios escenarios. Decía incluso Kendra, que era el refugio, ella decía, yo creo que me gustaría hacer cine, ¿no? Cortometrajes, y que lo digan los adolescentes, pues me gustó mucho. Entonces, eso es exactamente lo que realmente me llena de esta novela, que así se pueda recibir en todas las edades que se aproximen a ella y que nos hagan favor de leerla. También vamos a compartir aquí el link para que puedan tener el acceso a la novela Aves de Paso, totalmente gratuita desde la comisión. Perfecto, muchísimas gracias, Iván Uriel. Y vamos a pasar a la parte 3 de tu publicación, que habla justamente sobre la vida de Enzo. Un niño que a partir de su proceso de movilidad humana, junto a su mamá y papá, se ve en la necesidad de crecer muy rápido. Su historia muestra cómo en ciertos contextos las infancias tienen que enfrentar situaciones que no corresponden necesariamente a su edad, aprendiendo a resistir y a seguir adelante, incluso en condiciones muy adversas. Tras la muerte, por ejemplo, de su mamá y papá, Enzo continúa este camino con la esperanza de que al final de este viaje pues pueda encontrar un nuevo comienzo. Como parte de tu publicación podemos encontrar este fragmento. Enzo, consciente de no ser ya un niño y de que residen en su edad los albores adolescentes, aceleró el proceso desde que un aire le privara del destino y asumió conducir los esmeros de otras aves al resistir embates delincuentes y albergar la promesa de que no muere quien al sueño vive. Este fragmento nos permite ver cómo las experiencias de vida pueden ser muy distintas según el contexto y cómo las barreras que enfrentan algunas personas no dependen únicamente del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo propio. En el caso de Enzo, su historia refleja cómo la pérdida, el desplazamiento y la incertidumbre marcan su vida, su propia vida, llevándolo a vivir una niñez atravesada por la supervivencia. Y en este contexto, Iván Uriel, me gustaría preguntarte, ¿qué nos obliga a cuestionar las historias de Lía, Adair y Enzo sobre la manera en que el Estado y la sociedad está respondiendo o fallando en la protección de las infancias? Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por la pregunta que nos lleva precisamente a esta reflexión en el mundo. Yo creo que lo principal o lo que me gustaría que quien lea la novela y haga esa reflexión con lo que hacen los estados y por supuesto lo que hace en este caso la política pública en todo el mundo y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general, es el cómo nosotros nos aproximamos al tema, es decir, que se migra por tantas razones y circunstancias que a veces no nos damos cuenta de que también estamos migrando desde el pensamiento, desde la emoción, desde los amores, desde los cariños, desde los duelos que tenemos, en este caso con la perspectiva de la infancia y la adolescencia, pero en todas las edades. ¿Cómo tenemos ese dolor y cómo no sabemos cuando estamos platicando con una familia si lo que están viviendo por esa separación afecta la dinámica en general? O también la alienta el decir, yo quiero migrar, quiero otra nueva oportunidad. Me parece que la reflexión sobre todo es el que los derechos humanos se puedan aproximar a la defensa de los mismos, es decir, que los derechos humanos, me refiero como Estado, busquen el que la defensa de los mismos tengan un análisis mucho mayor y no solamente el poder, imaginemos en una frontera, el que se busque detener a una familia que está tratando de cruzar a otra circunstancia o que ha cruzado y que buscan devolverla, la separación de las familias, la separación de la infancia, la separación de la propia familia, ¿cómo se puede explorar? ¿Cómo nos podemos aproximar a ello desde la parte legal, desde la defensa de los derechos? El cómo el Estado no afecta más a través del buscar, en este caso, proteger desde los derechos humanos, sino que realmente lo proteja. Es decir, cómo también las organizaciones de la sociedad civil pueden en conjunto elaborar estrategias para que las organizaciones puedan tanto difundir como proteger los derechos a través de una manera transversal y de unidad y no con una agenda particular. Creo que ese sería el gran triunfo. Muchas veces hay organizaciones que se aproximan al tema con una agenda particular y dejan de lado otras temáticas. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos sumar esfuerzos? El Estado, las organizaciones y la comunidad en general. ¿Y cómo también lo podemos llevar a los mensajes y las campañas en este caso sobre todo? ¿Cómo podemos hacer una campaña de defensa de los derechos migrantes?
Hemos visto, y sobre todo en México y en el mundo, en los últimos 25 años, un aumento considerable de la migración. A veces las cifras nos dicen que se han disminuido, pero atienden los números en gran medida a la parte financiera, quizá no a la movilidad, porque como mencionamos, podemos movernos de un pueblo a otro, de una localidad a otra, y ahí ya tenemos en esta movilidad ya el proceso de migración. ¿Cómo nosotros podemos desde una propia campaña incentivar la empatía hacia ello? Evitar la xenofobia, evitar vernos diferentes y poder vernos como uno, que eso es lo que buscan en este caso las novelas, buscarnos y vernos en la otredad, vernos reflejados en la una, en el otro, vernos de corazón a corazón. Dicen las novelas, especialmente en El Muro, y lo uno con Aves de Paso, que ahí donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Y eso creo que para mí es lo más importante, o el mensaje que buscan estas novelas, la empatía y la otredad. Si nosotros nos vemos reflejados en los demás, si hacemos conciencia desde ello, podemos hacer que todos los esfuerzos institucionales tengan este cariz y podamos acercarnos. Y en el caso de la lectura, yo lo veía en estos conversatorios, en lo que ya ha generado la novela en las lecturas, es el poder decir, oye, este niño viaja con sus padres que están migrando para poder, en este caso, resguardar su fe, pero el niño tiene su propia fe. Hay otros, entre ellos se apoyan y se ayudan para poder llegar a sus sueños. Cómo el sueño de uno de los personajes no quiere soñar o no quiere dormir porque en lugar de sueños tiene pesadillas. Y otro personaje ya no quiere jugar porque no le provoca libertad o no le provoca sentirse libre mientras juega. ¿Cómo podemos hacer que la migración y la movilidad de las infancias y adolescencias no pierdan sus sueños, no pierdan la imaginación? Pero ¿cómo hacerlo si lo que viven es una realidad sumamente cruel, con mucho dolor, con mucho llanto? ¿Qué podemos hacer? Y ese es el llamado a hacerlo desde la reflexión y por supuesto desde el cine, desde la literatura, desde el arte, muchas expresiones, pero todo ello tiene sentido cuando lo llevamos a la acción. Y creo que eso es lo que buscamos, que tengamos desde esa reflexión acciones concretas para ello. Y hay tantas causas que es difícil poder atender todas las causas, pero cuando ya estamos migrando, ahí sí podemos nosotros hacer tanto. En el caso, por ejemplo, que de las patronas y de las matronas, hay tanto que se hace, al solamente dar de comer a quien está migrando, desde ese momento, al escuchar, al atender, hay tanto que hacer, desde la salud mental, desde el apoyo emocional, en fin, tenemos muchas cosas que hacer y por supuesto el voluntariado en todas partes. Iván Uriel, muchísimas gracias por responder esta pregunta. Y con esto que nos estás compartiendo ahorita, me gustaría también compartirle a las personas que nos están escuchando el día de hoy otra de estas reflexiones que nos compartes a través de tu obra en la página 170 y 171 que dice así: ¿qué le queda a un niño que ha perdido todo si no son sus ilusiones? ¿Qué le queda a un niño que no ha tenido nada si no es la risa? ¿Qué le queda a un niño si no hay más campos, ni huertos, ni jardines? ¿Qué le queda a la niña y al niño sino a sus colores? Y en ese sentido, Iván Uriel, me gustaría que nos pudieras compartir estas últimas reflexiones para ir cerrando ya este diálogo entre nosotros y nosotras tres. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Me gusta mucho lo que has mencionado y el párrafo porque nos da, en este caso, paso también a hablar de la portada de Aves de Paso, que precisamente parte de este párrafo y son los colores y demás que hace la niña, porque es una niña, Atenea Maripaz, que nos presenta precisamente lo que ella tomó de la novela y nos hizo la portada a través de esos colores y de la imaginación, de qué nos quedaría, ¿no? La imaginación, el viaje, el llegar, y la verdad es que eso ha sido para mí muy especial. Y aprovecho a agradecer a toda la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el esfuerzo en conjunto que hemos realizado desde las primeras ideas de poderlo forjar con la activista Nacheli Ramírez y también por supuesto con Domitil, que nos apoyó en todo el proceso de edición, Karen Trejo y José Miguel actualmente también en toda la difusión y por supuesto también María Dolores, la comisionada.
Realmente para mí es muy especial el poder compartir con ustedes, Carolina, Angélica, esta novela, y las y los invito a leer Aves de Paso, que nos hagan el inmenso favor de acompañarnos en la lectura y por supuesto también en difundir la novela, y los invitamos también a ver las diferentes publicaciones que se realizan desde el activismo, la investigación y la acción comunitaria, la acción desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través en este caso del arte, de la literatura y de la acción. Muchas gracias y nuevamente, pues para mí todo ideal proviene de un anhelo y los anhelos son los sueños despiertos. Muchas gracias de corazón y ojalá les guste Aves de Paso. Gracias, de verdad, muchas gracias. Iván Uriel, muchísimas gracias por haber compartido todo este conocimiento, toda esta información en este espacio de diálogo. Es un gusto también para la comisión el haber colaborado para que esta obra, Aves de Paso, pues sea una realidad. Así que les invitamos a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a conocer esta obra de manera más profunda. Vamos a estar dejando el link en la parte de abajo de esta grabación para que ustedes también puedan acceder a ella de manera gratuita. Sin más por el momento, les agradezco muchísimo, Caro, Iván, por su tiempo, por este espacio. También les invitamos a difundir esta obra, Aves de Paso, y a conocer la vida de Lía, Enzo y Adair. Nos vemos para la próxima. Un día las aves migrarán para observar paisajes esperanzados y contemplarán desde el horizonte los cielos, los prados. Un día las aves abrirán sus alas al vuelo y recorrerán los infinitos confines del universo. Un día las aves sentirán las caricias, disfrutarán las risas, los cantos, los juegos. Un día las aves sentirán la empatía de otras aves y tras la noche abrigarán llegar a nuevos lugares. Un día las aves de paso harán nidos e impulsarán desde su imaginación todos sus sueños. Un día, y el día es hoy.